Bien, jóvenes, tengan muy buenos días. Bienvenidos a la segunda clase del tercer periodo, en la que estamos hablando de la parte teórica de contabilidad. La clase anterior hablamos de los conceptos de contabilidad, la clasificación de la contabilidad y la importancia de la contabilidad. En esta clase vamos a hablar o vamos a continuar hablando de los principios de contabilidad. Nos habíamos quedado en el principio de dualidad económica. ¿En qué consiste la dualidad económica? Este principio manifiesta que cada recurso de que dispone la entidad fue generado por terceros, quienes poseen derechos e intereses sobre los bienes de la entidad. A su vez, los recursos constituyen una especificación de los derechos que sobre ellos existen. Implica que toda transacción de la entidad debe ser registrada mostrando el efecto sobre los recursos, propiedad del negocio, a los cuales se le llama activos, y las obligaciones y derechos de terceros. A estas obligaciones y derechos de terceros se les llaman pasivos. Dicho en otras palabras, cada vez que aumente o disminuya nuestros recursos, se experimenta un aumento o una disminución en la fuente de nuestros recursos, ya sean externas o internas. A estas fuentes internas o externas también se le conoce como capital contable. En otras palabras, ¿qué es la dualidad económica? Eh, lo que se refleja en el registro contable es que cada vez que aumenta nuestro activo, el activo es con lo que la empresa cuenta, con lo que se trabaja originalmente, lo que genera que la empresa funcione. Cada vez que aumenten los activos, van a aumentar los pasivos. ¿Y quiénes son los pasivos? En la parte de los pasivos se encuentran todas aquellas cuentas que generan eh, ingresos para la empresa, pero provenientes de terceros, es decir, de personas como clientes, proveedores o alguien que adquiera una deuda con nuestra empresa. Esa es la dualidad eh, económica. El siguiente principio es la revelación suficiente. Según este principio, muestra el hecho de que los estados financieros deberán contener de manera clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad. Por este motivo, normalmente veremos a los estados financieros acompañados de notas aclarativas, los cuales informan sobre el procedimiento seguido para la elaboración de los mismos. Cuando se habla de revelación financiera, esto quiere decir que debemos evitar en lo posible la presentación de datos cuyo significado sea confuso o contrario a lo que se desea expresar. Y como la misma palabra lo dice, este principio revelación suficiente se refiere que en los estados financieros debe de estar la información suficiente para poder juzgar o poder obtener resultados de las operaciones de la empresa. Cada partida, aparte de llevar una cuenta, lleva una subcuenta y al final de la subcuenta lleva una breve explicación de la transacción que se está registrando. Eso se le llama revelación suficiente. Esto lo vamos a comprender cuando estemos ya elaborando un ejercicio donde registremos transacciones como compra, ventas, adquisición de bienes o productos. Entonces, cada vez que se haga una transacción, se deberá de plasmar en el libro de contabilidad toda la información necesaria para que no haya espacio para duda de dónde se obtuvieron esos ingresos o a qué se refiere la transacción que estamos registrando. Luego tenemos el principio de importancia relativa. La importancia relativa señala que la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad y no enfocar elementos sin importancia o significación, ya que estos no impactan desfavorablemente a la empresa. A lo que se refiere específicamente este principio es al efecto que se tiene o se tendrá en las partidas en la información financiera, debido a que toda partida cuyo monto o naturaleza que tenga importancia debe ser procesada y presentada, pues al no hacerlo distorsionará el objetivo de la información financiera. Para terminar de explicar este concepto,
es de considerar que un elemento clave para determinar objetivamente qué concepto o partida es importante o no es el criterio profesional y la experiencia personal del contador. ¿A qué se refiere en sí la importancia relativa? Como lo acabo de leer, es necesario poder tener experiencia y un alto grado de profesionalismo para poder determinar la importancia de cada transacción y la importancia de cada cuenta. Es decir, que no todas las cuentas, no todos los registros tienen la misma relevancia o la misma importancia para la empresa. Entonces, ¿quiénes van a determinar el valor o la importancia de cada cuenta o cada transacción? Es el contador debidamente preparado de forma profesional y a través de la experiencia en el transcurso del tiempo. Siguiente principio es el principio de consistencia. Esta norma describe que los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación uniforme en el tiempo. La información contable debe ser contenida mediante la aplicación de los mismos principios y reglas particulares de cuantificación, mediante la comparación de los estados financieros de entidad, conocer su evolución y mediante la comparación con estados de otras entidades económicas, conocer su provisión relativa. Por tal razón, la consistencia que requiere una empresa dada utilice el mismo método o procedimiento contable seleccionado, periodo tras periodo. Para ilustrar este concepto, considere la confusión que resultaría si una empresa ignora este principio, cambiando su método de preparación cada año. Consistencia, la palabra consistencia es tener constancia de lo que se hace, ser constante. O sea, practicar, registrar, llevar la contabilidad de la misma manera cada año, no cambiar la forma de registrar, no cambiar el catálogo de cuentas, no cambiar la importancia relativa de las cuentas, sino que debe de ser algo constante de cada año para que no haya confusión en comparación de los registros contables del año anterior. Eso se refiere con la consistencia. Quien lleva la contabilidad debe de ser constante, tanto con el nombre de la cuenta como la importancia de estas. Constante. La empresa podría hacer que su utilidad bruta para cualquier año dado aumente o reduzca simplemente cambiando su método de depreciación, por ejemplo. Cuando hablamos de depreciación, más adelante ustedes van a hablar acerca de los artículos que habla del aspecto legal de la contabilidad. Uno de los artículos expresa el porcentaje de depreciación o de valor de los bienes de la empresa. Entonces, si este año usted tomó que la vida útil del edificio es del 5%, pero el siguiente año lo toma como el 10%, sus estados financieros van a variar y posiblemente la utilidad bruta le cambie debido a eso. La utilidad bruta es como la ganancia, por así decirlo, que representa la empresa antes de poder tener algunos gastos o pagos obligatorios. El segundo principio es el principio de confiabilidad. Este concepto general contable y es referido a la seguridad que los interesados tienen a la información financiera. Los lectores de los estados financieros quieren la garantía de que los números no han sido fabricados por la administración o contadores, entendiéndose además que los datos confiables están apoyados por pruebas convincentes que pueden ser verificadas por contadores independientes. Como la misma palabra lo dice, la contabilidad, los registros contables deben de ser confiables, es decir, no se pueden maquillar datos, no se pueden alterar cantidades. Un contador debe de ser confiable, un contador debe tener alto grado de ética profesional, ya que en la contabilidad ahí es donde se registra todo lo que sucedió en el año, el aspecto real, el aspecto económico real de la empresa. Entonces, la contabilidad debe de ser confiable. No se pueden alterar números, no se puede borrar números
y además que todos los registros que se hagan deben de estar apoyadas con pruebas convincentes como facturas, como contratos, como vouchers de transacciones bancarias. Todo lo que se registra debe de haber una prueba física de que las cantidades que se han registrado son las correctas. El siguiente principio habla del reconocimiento de los ingresos. Es una prueba para determinar si los ingresos deben registrarse en los estados financieros para un periodo dado. Para ser reconocidos, los ingresos deberán ganarse y realizarse. Para ser reconocidos, por lo general, los ingresos han de cumplir con dos criterios. Primer criterio, se deben ganar. Para que los ingresos hayan ganado, se deben haber suministrado o entregado los bienes y servicios que por completo a los clientes. Para poder registrar los ingresos, debe de estarse consciente que los bienes y servicios que se han prestado han sido entregados a los clientes por completo. Siguiente aspecto, se debe de realizar. Los ingresos se realizan cuando se recibe el efectivo, reclamaciones contra efectivo a cambio de bienes o servicios. Podemos decir entonces que los ingresos se ganan y se realizan al momento de la venta. Yo voy a registrar una cuenta, una partida cuando se haya realizado la operación. Y cuando se gana significa que se ha hecho una transacción, se ha vendido, se ha comprado. Realizar, cuando se realiza la transacción significa que el dinero lo hemos recibido o lo hemos entregado. Es el reconocimiento de los ingresos. Estar consciente que vamos a hacer una transacción, un registro contable, cuando se efectúe la venta, cuando se efectúe la compra, en otras palabras, cuando se efectúe el ingreso de dinero o el egreso del dinero. Siguiente principio, el principio de igualación. Para entender este concepto es de considerar que algunos costos, como los costos de artículos vendidos o las comisiones por ventas, están relacionadas con los ingresos por naturaleza. Si no existen los ingresos, no existen los costos. Esto es bien importante. Si no hay ingresos, no hay costos de artículos vendidos ni las comisiones por venta. Tales costos se llaman costos de producción y se cargan como gastos cuando los ingresos obtenidos por esos artículos se reconocen. Ya dijimos que reconocer es cuando se ha hecho la transacción. Debido a esto, el concepto de igualación es el registro de los gastos en el mismo periodo durante el cual se reconocen los ingresos correspondientes. Una cosa son el costo y otra cosa son los ingresos. ¿Qué es el costo? Por ejemplo, si yo vendo camisas, yo para poder vender camisas tuve que comprar la camisa si la empresa es comercial, pero si la empresa es industrial tuve gastos para poder fabricar la camisa. Entonces, si el costo de la camisa es de $10, yo debo de venderlo a un precio más alto para poder obtener ganancias. Entonces, el costo es lo que se invirtió por el artículo. El ingreso o el precio es el valor con el que se vende el artículo para obtener ganancias. Lógico, no voy a vender un artículo sin ganarlo, solamente recuperando los costos, no es posible. Entonces, ese es el principio de igualación. Recuperación del costo. También es conocido este principio como el principio de acumulación. Autoridades contables establecen que para explicar este concepto es importante reconocer los otros gastos, como renta y muchos gastos administrativos. Para poder vender un artículo, yo tengo que, ya dije anteriormente, que tengo que fabricarlo si soy industrial o comprarlo hecho si soy comercial. Entonces, yo a ese costo debo de agregarle la ganancia que quiero obtener sobre ese artículo y además debo de agregarle para recuperar otros aspectos que se han invertido, como por ejemplo otros costos. Por eso se llama recuperación del costo. ¿Qué otros costos hay? ¿Qué otros gastos hay para poder vender un artículo? Por ejemplo, es la renta que se debe de pagar, el impuesto sobre la renta, que es el 13%, que lo habíamos mencionado, debo de agregárselo al precio, al costo para obtener un precio. También gastos administrativos como de luz, agua, alquiler, pago de empleados. Cada artículo que se vende debe de ir inmerso una pequeña cantidad de dinero para poder recuperar lo que se ha invertido para vender este artículo. Entonces, al final de la suma de lo que costó el artículo, el bien o el servicio, más todos los gastos,
Eso hace un total al cual se le llama precio de venta. Eso es recuperación del costo. Unidad monetaria, además de los conceptos anteriores, es de mucha importancia debido a que determina la unidad monetaria, llamada dólar o colón en El Salvador en aquel entonces, y es la unidad principal para medir los activos y el capital. Es el común denominador para cuantificar los efectos de la gran variedad de transacciones, se registran, clasifican, resumen y se reportan en términos de la unidad monetaria. ¿Qué significa la unidad monetaria? Se debe de aclarar desde un principio cuál moneda se va a utilizar. Si los registros están en dólares, en colones, en euros, entonces la unidad monetaria es el valor en dinero que se va a utilizar, la moneda en sí. Siguiente principio, convención de contabilidad. Este concepto es igual al principio de negocio en marcha y se refiere específicamente a la suposición de que la entidad persistirá por tiempo indefinido. Convención de contabilidad está relacionada con el principio de empresa en marcha, negocio en marcha. Asumimos que la empresa va a continuar. Al hacer el cierre contable de un año no significa que se está clausurando la empresa. Siguiente principio, convención de relevancia. Este concepto básico establece que una partida de un estado financiero es relevante si su omisión o falta de declaración tiende a engañar al lector de los estados financieros en cuestión. En resumen, la relevancia es una convención importante, pero es difícil usar cualquier otra cosa que no sea el juicio prudente para decir si una partida es relevante o no. Convención de relevancia tiene relación con la importancia sí, la importancia que se le puede dar a las diferentes partidas. Ya dijimos que quienes le dan la importancia a los registros, a las partidas, es el contador, de acuerdo a su experiencia, va a determinar cuáles partidas son más importantes que otras o cuáles cuentan. Y el último principio es el principio de criterio de costo-beneficio. Este criterio debe entenderse bajo los siguientes términos. Con frecuencia resulta difícil medir los beneficios, pero este criterio, por lo menos implícitamente, fundamenta las decisiones que se toman en el diseño de un sistema contable. El criterio costo-beneficio significa que conforme se cambia un sistema, sus beneficios adicionales esperados deben exceder sus costos adicionales esperados. Por tanto, se puede decir que el cambio que se produce en la implementación de un nuevo sistema, aunque su costo sea alto, se espera que su beneficio sea mucho mayor en relación a los costos y beneficios del sistema anterior. Criterio de costo-beneficio se refiere a lo que se va a obtener, el valor al cual se va a vender un artículo o un servicio para obtener ganancias. Luego, esta es la parte que ustedes van a trabajar, que ya sería la segunda tarea. Vamos a hablar de los aspectos legales de la contabilidad en El Salvador. Ahí habla de 21 artículos, del artículo 435 al 455, el cual ustedes van a exponer en una presentación de diapositiva. Como grupo, equipos de 5 van a exponer los 21 artículos. Aparte de eso, está la opción de hacerlo como presentación de PowerPoint, así como yo he hecho algunas clases, o ustedes se graban exponiendo, haciendo uso de un cartel, haciendo uso de cualquier material didáctico, pero como equipo deben de leerme los 21 artículos y explicarlos. Eso es la segunda tarea que está para la fecha de entrega la siguiente semana. Entonces, queda pendiente de hablar acerca de los aspectos legales de la contabilidad, que va a ser el trabajo que ustedes van a realizar. Hasta aquí llega la entrega de este día. Pasen un feliz día y estoy a la orden para poder ayudarles con la tarea. De igual manera, estudie toda la teoría que ya se vio, porque se va a hacer una evaluación de toda esta parte teórica. Muchas gracias.